Esta historia que te voy a contar es aterradora. Trata de un amigo, un compañero, o como decimos en el ejército, de una antigüedad, que sufrió un hecho paranormal de la cual le cambió la vida por completo. En el ejército existen muchos batallones con misiones diferentes y específicas, de la cual este relato que les estoy compartiendo me pasó en una misión que teníamos en el estado de Tamaulipas. Allá habíamos instalado una base de operaciones. Una sección fuimos designado para realizar dicha orden, y bueno, por mala suerte, me tocó ir encuadrado en esa sección. Ya que nos habían dado la orden en el batallón en donde estaba, pues salimos la sección completa con dirección a ese estado. Éramos 29 elementos, pai, incluyendo servicios, ya sabes, como el de transporte, el sanidad y el traca. En esa comisión, entre esos elementos también iba mi sombra, el Pacuso. Es una antigüedad con el que causé alta en el ejército y siempre andábamos juntos a donde sea, cuidándonos la espalda. Por eso es que cualquier amigo con el que te llevas muy bien se le denomina sombra, y te preguntarás el por qué le decíamos Pacuso. Pacuso es una persona que no se baña, pai, y por ende le habíamos clavado ese apodo. También le decíamos el queso o el quecho, porque siempre olía a rancio, como a queso echado a perder. Pues así huele una persona que no se baña durante días, pai. Pero bueno, recuerdo que cuando llegamos a Tamaulipas nos tocó pernotar en un regimiento de caballería. Ahí el coronel de ese regimiento nos iba a designar las coordenadas del lugar en donde pondríamos nuestra base. Así que el día siguiente por la mañana, después del comedor y de la lista, abordamos los vehículos y emprendimos la marcha. Llegamos a una casita abandonada de un pueblo que estaba, la verdad, muy retirado. Los caminos eran de terracería, ya sabes cómo llegábamos, ya sabes qué pasa cuando viajas por terracería, queda uno todo cubierto de polvo, empanizado. Nos tomó unas 3 horas en llegar. Esa vez que estábamos entrando en la colonia, todo estaba muy silencio, parecía que nadie vivía ahí. Era una colonia como de unas 30 casas quizá. Era muy pequeño, pai. Nuestra misión era dar rondines, todo por ahí. Pero cuando llegamos eran pocas las personas que aún habitaban ahí, así que no nos costó encontrar el lugar en donde quedaríamos. Una vez que ya habíamos encontrado la casa, nos instalamos en esa casita que estaba ahorillado del lado norte de la colonia. Recuerdo que cuando empezamos a limpiar esa vivienda, olía a grasa, antigüedad, olía como que a chuquija, a hierro, a un olor putrefacto, casi insoportable. La casa tenía agujeros de plomazos por todos lados. Me imagino que a alguien se lo echaron ahí. El teniente que iba al mando de nosotros ordenó a los sargentos que se hiciera la fajina en ese lugar, así que en corto empezamos a limpiar toda la suciedad y organizarnos para agarrar un espacio para dormir. Todos llevábamos colchonetas, de esas colchonetas delgaditas, que son individuales, y pues cada quien lo tendería en el suelo y ahí sería el lugar en donde descansaría cada uno. Y pues bueno, la raza se acomodó. En lo que estábamos ocupados limpiando ese lugar, el teniente nos mandó a reunirse para que nos diera las indicaciones. A ver, reúnanse todos. Vamos a designar a los cocineros. Como ven, vean aquí sin tanto relajo. A ver, tú y tú serán los cocineros. Agarren un espacio de la casa para habilitarlo como cocina. Bueno, sargentos, que uno de ustedes agarre un pelotón y vayan a dar un rodín todo por atrás de la casa hasta llegar al río. Sin nada más que decir, romper filas. ¡Ya! Así es, pai. Me acuerdo de la voz de ese teniente, güey. No manches. Parecía que un chamaquito andaba hablando, güey. Era un teniente procedente de Oaxaca, pai. Estaba grande el vato. Era un monote, pero tenía una vocecita bien delgadita, viejo. Pero bueno, atrás de la casita abandonada ya no había construcción. Solo se encontraba un arroyo que estaba a unos 70 metros más o menos. Ahí es el lugar en donde nos iríamos a bañar, ya que la casa que habitábamos no tenía agua. Debido a que no había agua, teníamos que hacer unas letrinas en el monte para poder ir al baño, así que fuimos con dirección al río.
y escarbamos un pozo. Le construimos un excusado de madera, todo cuadrado, y ahora sí, ahí era el lugar para las heces. Ya de que nos habíamos acomodado bien en ese lugar, ahora sí, pai, a dar los rondines en los vehículos. Teníamos 2 Cheyenne y un Mercedes. La orden del teniente era salir a las 18 horas y regresar a las 23 horas, pues resulta, pai, que así estuvimos unas semanas, dando rondines en las noches y nada pasaba aún. No habíamos tenido encuentros con grupos. Pues resulta, hermano, que un día de esos me dieron ganas de ir al baño y le pedí de favor al pacuso que me acompañara, ya que eran como las 24 horas de la noche y la orden era que nadie podía salir solo. A la fuerza teníamos que salir armados con el G3 de media oruga y acompañado de un soldado más, así que le hablé a mi sombra. Pai, tira paro, antigüedad, voy a echar mi cantada, ¿cómo ves? Simón, antiguito, igual en lo que tú echas tu cantada, pues yo aprovecho a quemarle a la cola al ya sabes quién. Normal, papá. Ya está, perro, pero no te vayas a alejar mucho, A cualquier cosa, pues estamos cerca. Simón, antigüedad, ponte relax, antigüis. Tenle miedo a los vivos, que esos sí dan maroma, antigüedad. Mi antigüedad le gustaba echar humo, de esas hojas verdes, ya saben a qué me refiero. Pero como en la base no podía porque una vez le había dicho el sargento que si lo hacía lo iba a apostar de grillo a gallo, toda la mañana y toda la noche, dando seguridad, pues no le quedaba de otra que ir al río. Y bueno, pues llegamos a la letrina que hicimos, alrededor le pusimos ramas para que no se viera nada. De hecho, estaba algo escondido entre el monte, pai, no se lograba ver cuando alguien entraba. Recuerdo que esa noche el pacuso fue al río. De la letrina estaba a unos 25 metros de distancias, más o menos, pero no lo veía porque había mucho monte, cuando de repente empecé a sentir un olor y pues ahí me di cuenta que ya estaba en acción ese güey, ya andaba quemando su cosa esa, cuando de la nada escuché un plomazo, pai. Y que alguien corría con dirección hacia mí. No, hombre, pai, la neta, dejé el mojón a medias, ya no pude concentrarme pensando que era algún malandro o algo así. Dije yo, ya me jodieron aquí. Cuando vengo a ver, era el pacuso, pai, que venía corriendo gritándome. Y escuchaba que algo trataba de decirme. Él gritaba: Antigüedad, córrele, antigüedad. A mitad del camino me detuve y le dije: espérate, güey, ¿qué verga tienes tú, güey? ¿Qué viste o qué? Él tenía el rostro muy asustado, los ojos muy abiertos como la mirada de las 1000 yardas. Me di cuenta que algo le pasó al vato, porque se le notaba que quería llorar el güey, y él me respondió: no, papi, vámonos mejor, vámonos, allá te explico, vámonos ya. Espérate, güey, pero ¿qué tienes? ¿Qué viste? ¿Qué viste, diantre, coño? ¿Qué te pasa? Seguimos caminando y acercándonos a la base. Casi llegando, grité: ¡Cabo de turno! Y el vigilante me respondió: ¿qué ocurre? Hice seña con mi lámpara para que nos reconocieran, porque al escuchar el disparo, todos se pusieron en plan de defensa, se armaron y uno en cada punto estratégico estaba atento, y para que no nos confundieran con el enemigo, debíamos de darles señales, así que nos acercamos y uno de los 3 sargentos que estaba ahí se acercó, vio la cara del Paco que estaba todo asustado y nos preguntó qué había pasado y yo le respondí: el Paco fue quien accionó, comandante. Yo me encontraba en la letrina y en el momento que salí vi al Paco que regresó corriendo hacia mí y los dos corrimos de regreso, pero no sé qué le pasó en realidad. El sargento volteó a ver de nuevo y le preguntó al pacuso: a ver, soldado, ¿qué te pasó? El pacuso no podía hablar y el sargento le dio un chiricuazo para que se le quitara lo tartamudo. El pacuso le respondió que había visto algo raro en el río, que allá se encontraban 3 cerdos, de la cual se acercaron a él y ellos tenían cara de mujer. Eran 3 cerdos color café, no los había distinguido bien y cuando los vio quiso correr, pero dice que sus piernas se aguadearon. Él cayó al suelo y ahí vio sus rostros, dijo que tenían cara de mujer. El sargento le preguntó que qué chingados fue a hacer en el río solo, si íbamos 2.
El Paco le respondió que fue a quemar su churro y el sargento se empezó a reír diciéndole que solo estaba alucinando, que dejara esas madres o si no le iba a dar un cocotazo. El sargento no perdió el tiempo y se lo contó a los demás en el día siguiente a la hora de la botana. Pues para qué te digo, pay, toda la raza se burlaba de ese pobre, toda la raza se burlaba. El teniente a cada rato le hacía burla, pay. Le decía, a ver Paco, ¿qué te pasó? ¿Qué viste pues? Te lo hubieras agarrado ahí como chiquillas, te falló ahí. Pobre el Paco lo ladillaban a cada rato. Pasaron como 3 días y uno de los sargentos le dio ganas de ir al baño en la noche y por molestar le dijo al Paco que lo acompañara. Pobre Paco, pay, le decía que no alzar, pero ni pedo, tuvo que ir, no era opcional. Como a la media hora llegaron corriendo, agitados los dos. Vi que el sargento se fue directo con el oficial a contarle lo que le había pasado, lo que él había visto. Y el Paco, pues para qué te cuento antigüedad, le valió madres y se echó su churro ahí en la base. Todos estábamos escuchando lo que estaba diciendo el sargento, que como al ir hacia el río, se quedaron un rato ahí a ver si pasaba algo, pero como no vieron nada, pues tomaron la decisión de regresar. En eso que se dieron la vuelta para regresar, escucharon entre el monte la voz de una mujer que lloraba. Como que si la estuvieran azotando. Dice que lloraba escandalosamente. Pero fue raro porque nosotros no llegamos a escucharlos, quizás era por la distancia. Ellos se detuvieron y que al momento de voltear a ver hacia atrás, vieron a uno de los cerdos. El sargento cargó su G3 y quiso darle un tiro, quiso darle un plomazo, pero no accionó, se atascó. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tiemblas, cobarde? Vieron que la cara del cerdo se reía. Pudo más el miedo, vato, así que corrieron hacia la base. Y todavía el teniente no les creía, así que les dijo: neta que están bien mal ustedes, dejen de estarse fumando esa madre. Ya déjense de mamadas, los quiero a todos apostados, desde sargentos, cabos, soldados y mando un vigilante a mi puerta, hombre. A ver si así se les quita lo miedosos. Antiguis, esa noche nadie quería ir al baño, güey. Nos aguantábamos las ganas de zurrar, güey. Me puse a pensar, bueno, pues vamos un pelotón completo y le damos en la madre a los cerdos y ya no pasa nada. Pero toma la antigüedad, que sale el teniente con ganas de zurrar, con ganas de ir al baño, pero él sí pidió que lo acompañara un pelotón. Bien dicen que el miedo no anda en burro. Y así fue, lo acompañamos. Fuimos 9 elementos con él. Uno de los soldados llevaba un machete, llevaba un objeto punzocortante, un machetón, preparados por cualquier cosa. Ya estando cerca de la letrina, esperamos a que el teniente hiciera sus necesidades y dijo: sale, en lo que salgo póngase truchas a ver si ven algo. ¿Qué tal y tiene razón el marihuano aquel? Así que nos distribuimos cuando de repente un soldado gritó: ¡aquí están! Todos corrimos para allá, Antiguis. No me di cuenta ni de cómo salió el teniente y ya estaba corriendo. A unos 30 metros vimos que ahí estaban. El vato que tenía el objeto, el machetón, se puso a orinarlo, que porque según eran brujas y que con eso ya no podrían volver a su estado normal, a convertirse en humanos. Y que nos acercamos, y los acorralamos. Literal, tenían la cara de mujer, hacían ruidos extraños y uno lloraba como mujer. Era sorprendente lo que estábamos viendo. La escena era impactante. Y no me vas a creer que agarra el teniente y le dice al soldado: a ver, pásame el machetón, yo le voy a dar en su madre Que al momento que le dio el primer impacto a uno de los cerdos, el teniente saltaba como saltamontes, parecía chapulín, ya te imaginarás. Todos hacíamos bulla, un escándalo que teníamos ahí en el río. En eso como que agarramos confianza y así terminaron los cerdos. Los dejamos ahí en la orilla del río y regresamos a la base. Al siguiente día, en la mañana,
El teniente ordenó a que fuera el mismo pelotón y para la sorpresa no había ni uno, pay. Y bueno, llegó la hora de la botana, de la comida, cuando de repente llegó un señor gordo a decirnos que había desaparecido 3 cerdos que si de casualidad no los habíamos visto, que según lo estaban buscando para darlos de comida a la gente que iba a llegar a un funeral de sus familiares, que habían causado baja a 3 familiares de él. No, hombre, todos nos quedamos pensando. Ese señor nos dijo que en esa colonia habían muchas brujas y que tuviéramos cuidado. Eso nos puso más en qué pensar y regresamos al lugar de los hechos a buscar bien y recorrimos toda la redonda y nada, pay, ni siquiera una pezuña. Como no encontramos nada, nos fuimos a una de las tienditas del pueblo y no vas a creer qué pedo. En esa tiendita había un letrero de que estaban vendiendo cerdo fresquecito y el que atendió era el mismo don. No notamos que estuvieran pelando a alguien. Desde ese día jamás volvimos a ver aquellos hechos extraños. Me quedé con la duda si eran esas mujeres o no. No sé, pero la cosa es que estuvo raro esa noche. Pero lo más interesante, y lo que recuerdo bien, era lo que hizo el soldado, que orinó el machete. Quieras o no, ya es un aprendizaje nuevo. Así que pues, espero te haya gustado este relato y nos vemos en la próxima.